mesa que es el TDA sin tontería, otras hierbas en lucha contra los mitos del TDA, y desde hace un año presidenta de la asociación TDA más 16. Por tanto, veis que es una mesa donde hay ciencia, conocimiento, experiencia, sufrimiento, alegrías, éxitos, fracasos. Podemos catalogarnos de cualquier cosa, porque lo hemos vivido todos, porque somos los familiares, los afectados, los padres, las madres, que hemos vivido el ciclo vital de nuestros hijos. Tengo uno que ya tiene 24 años, diagnosticado de los 8, y puedo explicaros el ciclo vital de muchos como él. Y supongo que cada uno de los que estamos sentados en esta mesa puede hacer exactamente lo mismo. Nos dan igual las discusiones políticas, nos dan igual otras cosas. Lo que vamos a trasladaros aquí son vivencias, vivencias personales. Y esas son verídicas, no las puede cuestionar nadie. Y así pasamos a la mesa. Hola, yo os voy a hablar un poquito porque ya la mayoría ya me conocéis bastante y solo pues, hola de nuevo, y en primer lugar quiero manifestar, antes de entrarme a la mesa, manifestar mi alegría y compartida con todos vosotros, ya que en esta sala se encuentran muchas personas importantes en mi vida, las que me han ayudado. Incluso está aquí la primera profesora que tuvo mi hijo Carlos, la psicóloga que lo diagnosticó, amigas de la infancia, y entonces estas personas pues, han estado muy vinculadas a mí durante mucho tiempo. Estoy muy contenta de tenerlos a todos aquí. Está el médico que los trata, bueno, muchísimas personas que hacen que este sea un momento muy especial. Ahí, me perdí. Bueno, mientras todas estas personas pasaban por nuestras vidas, conocí a muchas otras sin salir de casa, entre ellas a 3 de las que están aquí, no, a 4 de las personas que están aquí en esta mesa. Y esta mesa me recuerda a una de las primeras relaciones con el TDAH, y que fue fuera de mi ciudad y que también se forjó a través de la red social. En 2010, en busca de personas afines a mi principal preocupación, me lancé a buscar por las redes sociales. Creo que una de mis primeras que recuerdo haber encontrado lo más cerca a lo que yo buscaba fue a Ana López Campoy. Por aquel entonces no conocía a muchas personas que sus hijos tuviesen edades parecidas a la de los míos o con similares preocupaciones. 2 años más tarde me encontraba frente a una mesa como esta, pero en Sabadell. Quizás por eso, cuando pensé en la realización de esta jornada, casi 5 años después de aquella y con más de 20.000 seguidores por las redes sociales, se me pasó por la cabeza aquello. Ya que al igual que entonces surgió una gran amistad más allá de lo virtual, y muestra de ello es que hoy es quien modera esta mesa y es la que organizó aquella. Mi primera amiga, Ana. Aquella mesa formaba parte de las jornadas del 10 aniversario de TDAH Valles, asociación que ella y que marcará, estoy curiosa, no sé, pero es que estoy bien puesto muy bien. Bueno, asociación que ella preside y que marcará siempre un antes y un después del TDAH en el mundo, ya que pasadas estas se me ocurrió la idea de recoger firmas para solicitar a la OMS un Día Mundial para la concienciación del TDAH, y que tras más de 2 años intentando movilizar al mundo y con la FEADA a la cabeza de la campaña, las firmas recogidas en todo el mundo hoy se encuentran en manos del Ministerio de Asuntos Exteriores de nuestro país para ser remitidas a su destino, Ginebra. A raíz de aquello, mi nombre se ligó de muchas maneras al mundo del TDA, que junto a la publicación de mi libro Entre el TDAH y el Alzheimer, una autobiografía, homenaje a mis hijos y mi madre, primera enlace de las 3 personas que hoy comparto mesa. Y a los 3 los conocí por separado. Nos hemos visto en pocas ocasiones, pero hablamos a diario desde hace más de un año, ya que tras el volumen que estaba tomando el grupo, hoy cerca de 12.000 personas, y otro que adoptamos más tarde, hoy con casi 5.000, sumado a circunstancias personales, me desbordó el administrarlo sola. Decidí buscar ayuda entre todos los miembros, y ellos fueron los elegidos, una elección más que aceptada, pues hemos conseguido entre los 4, Sonia, José, Terete, a los amigos, y yo mantener vivo uno de los grupos más conocidos de las redes sociales sobre el TDAH. El TDAH sin tonterías y otras temas. Y aquí están mis amigos virtuales reales. Como de antes, no me lo tengo a bajar. Ahora va. A ver,
antes de empezar, me vais a perdonar. Nos salimos del guión, Me lío, igual acabo hablando de lo que no venía a hablar. Entonces, voy a leerlo porque si no pierdo la esencia y las ganas que he puesto yo en contaros esto. La siguiente, igual lo digo todo corridillo. En primer lugar, dar las gracias o no, depende de cómo me salga esta experiencia a María Elena, que tuve la gran suerte de toparme con ella en Facebook. Y aunque suene un poco raro, de este encuentro en la red social nació un gran amor. Amor que me llevó a leer su libro Entre el TDA y el Alzheimer. Fue una buena forma de conocerla mejor, porque digo, necesito saber quién es esta persona. Pero por un caso especial, porque es que la veía en todos los sitios. Grupo que tocaba y grupo que daba me gusta, aparecía María Elena. Digo, me cago en la mar, ¿quién es esta María Elena? Bueno, pues entonces me puse en contacto con ella y digo, oye María Elena, por favor, ¿me puedes enviar tu libro? Que tengo curiosidad de leerle. Y efectivamente, le leí. Y eso me ha llevado de aquel encuentro en Facebook, de aquella lectura del libro, me ha traído aquí a estar sentada en esta mesa. Entonces, ¿quién no hace estas cosas por amor? ¿No? Cada uno lo hace por la persona que quiere. Entonces, lo pienso y digo, cuando salí aquel día de la consulta de mi hijo, yo no me imaginaba aquel día que salí acojonada de la consulta, dije, y pienso ahora, aquello me ha traído aquí, a sentarme aquí, digo, bueno, pues algo bueno tenía que traer, a pesar de que es una experiencia nueva. Ahora voy a pasar a mi experiencia de relación de la psiquiatra infanto-juvenil con un diagnóstico de TDA bajo el brazo de tu hijo de 17 años, la primera vez que me dieron un diagnóstico, o sea, 17 tiros para atrás. ¿Os podéis imaginar? Bueno, los padres que estáis aquí y madres, os podéis imaginar lo mal que yo me lo pasé porque yo no sabía qué pasaba a mí. Lo haces con una sensación que no sabría cómo explicar, que me imagino que muchos padres pues habéis sentido cuando salís de la consulta, os han dado un diagnóstico y ya no es un diagnóstico, porque si es un diagnóstico, pues bueno, vale. Pero encima os dicen, nos preguntan, nos contestan, pero es que tu hijo necesita medicación. Y tú dices, ¿pero estáis de acuerdo? Y nos quedamos así, mi marido y yo. Claro, si necesita medicación, tendrá que tomar medicación, ¿no? Pero te hacen la pregunta como dicen, ¿estás de acuerdo? ¿Y por qué no voy a estar de acuerdo? Pues sí, ¿no? Entonces, sales de la consulta, pero solamente con esto, con una medicación y un diagnóstico. Por lo menos tienes el diagnóstico, que ya es muchísimo. Camino de casa, vas intentando recomponerte y encontrar respuestas. La presentación del grupo, de la administradora, que era única administradora del grupo, la única, para ella todo, que leo en la presentación y entonces veo que en la presentación está llena. A ver, tú cuando lees algo dices, esto tiene chispa, ¿sabes? Tenía fuerza, estaba llena de fuerza. Estaba lleno de una persona pues con mogollón perdón con la palabra, de lucha a sus espaldas. Digo, esta es la mía. Y sigo leyendo y encima pone que es la que solicitó a la OMS, o sea, que estaba cogiendo firmas para solicitar a la OMS el Día Mundial para la Concienciación del TDAH. Y dije, esta es la mía. Si ha conseguido hacer todo esto, aquí me quedo. Bueno, entonces dije, me quedo aquí, esta es mi casa y entonces a partir de ese día hice del grupo pues parte de mi vida. O sea, ese grupo y yo somos pues que no podría existir ese grupo sin mí. A ver. Los que estéis en el grupo es Terete. Bueno, soy Terete, sí. Entonces, cuando aterricé en Facebook estaba convencida de que la medicación sería la solución a todos los problemas que tenía mi hijo.
¿no? Yo salí de allí, de la consulta, dije, qué bien, tengo una medicación, tengo un hijo de 17 años con TDA, ya está todo arreglado, va a ir todo sobre ruedas. Y leo, leyendo los grupos, leo, tratamiento multimodal. Y dije, ostras, o sea que no solamente es el medicamento, es tratamiento multimodal. Digo, ¿y esto qué es? Digo, un tratamiento multimodal. Dije, pensé, ¿sabes qué implica un tratamiento multimodal? Dije, un desastre para mi economía. Y efectivamente, busqué tratamiento multimodal, esto. Digo, no sé si me llegará. Nada, os lo voy a abreviar, ¿eh? Bueno, pues que os encontráis con un vocabulario que no entendéis, multimodal, neurotransmisores, dopamina, noradrenalina, que todavía no lo sé pronunciar, si lo tengo que... Bueno, en fin. Entonces, comorbilidades, leías TEA, TOC, unos términos que digo, ostras, ¿dónde me he metido? Si es que esto es un mundo, me cago en la mar y no entiendo nada. Y yo pensé, cuando leyendo dije, y luego artículos que ponen que dicen, esto es un invento. Digo, ¿y quién es el guapo que se ha inventado todos estos términos para que esto sea un invento? Digo, imposible. Digo, no puede ser un invento con estos términos, con todos estos estudios y con todas estas cosas que yo leía en Facebook. Bueno, rápido, ¿eh? Y entre estos ires y venires, en el grupo me encontré con María Elena, que como os he dicho antes, pues leí el libro y entendí muchas cosas, empecé a entender, porque la preguntaba personalmente, empecé un poco a quitarme esa ansiedad que te provoca que tu hijo tenga TDA. Entonces, continué en Facebook, conocí a Sonia, conocí a José María, y de estos ires y venires por Facebook, pues bueno, hemos conseguido que se consolide esta mesa de 4 patas, pero una amistad, ¿no? En vez de una mesa de 4 patas del TDA, pues una amistad pues que nos ha traído a todos hasta aquí. Yo vengo desde Valladolid, ella viene desde Ponferrada y José María desde Vilanova, ¿no? O sea, para que os deis cuenta la fuerza que tiene María Elena. Y entonces, ahora, un poco para los profesionales que estáis aquí. No os podéis imaginar, de verdad, la cantidad de padres, madres especialmente, que hay por los grupos de Facebook, desesperados, con muchas dudas, con desesperación, no tienen ni idea de muchas cosas. Parece aquello un consultorio del mejor psiquiatra de la zona, de consultorios que tienes que estar intentando responder un poco con tu experiencia. Yo de verdad os invito a todos, maestros, profesores, psicólogos, que visitéis esos grupos, porque de verdad vais a saber el sufrimiento que tienen los padres. Entonces, ese sufrimiento que de verdad tienen los padres, acordaros cuando estáis uno en su despacho, otro en el colegio y otro donde sea. Y cuando seáis conscientes del sufrimiento que de verdad tienen los padres, bueno, pues cambiaréis la actitud. ¿Me das un poco de agua y ya termino, por favor? Vale. Tere, 3 minutos. Bueno, nada, que dar las gracias a los profesionales, que he aprendido mucho escuchándoles, yendo a jornadas y demás, y que de verdad a las que se creen que esto es un invento y que todos los que lean por ahí que esto es un invento y que esto es un invento de tal, pues no, porque os digo, de verdad, yo como madre de un TDA, mi hijo, yo pensé, no daba, antes de diagnosticarle digo, mi hijo no va a llegar a nada. Pero bueno, terminó bachillerato, terminó la selectividad y ahora está estudiando lo que quiere y es feliz.
Bueno, yo primero me voy a quitar unos años de encima, porque dijiste abuela maestra, todavía no soy abuela, te lo debí de pasar mal. Abulense. Soy abulense. No, abuela. Estaba un poco preocupada, Priya. Bueno, yo lo voy a hacer así breve, porque ya a estas horas además estamos ya todos cansados y para que sea cortito, ¿vale? Os voy a contar un poco cómo nos conocimos y la función del grupo. Y lo primero, como soy maestra, quiero agradecer a todos los maestros que estáis aquí hoy, porque los padres no tenemos otra que estar, es que nos interesa, pero los maestros que un sábado le estáis dedicando aquí, pues demuestra que sí que hay un interés por cambiar las cosas. Una cosa es el sistema educativo y otra cosa es lo que cada uno pone. Yo os lo quiero agradecer, ¿vale? Empiezo diciendo que Rojas Marcos, que es un psiquiatra muy conocido, dice que hablar es muy sano para la salud mental, y yo creo que esa es un poco la base de lo que pasa en este grupo, que necesitamos hablar y aquí es donde hablamos. Los grupos en Facebook o en cualquier otro medio tienen como fin hacer que las personas se sientan bien desahogándose. Esta mesa, este grupo, hace años no hubiera tenido sentido, porque tampoco nos hubiéramos conocido nosotros, puesto que ha sido una red social, ha sido todo a través de Internet. Hace años hubiera sido imposible que, por ejemplo, yo, que vivo en un pueblo que somos 10 habitantes, 10 vecinos, y trabajo en un colegio de 50 niños, ahí a caballo entre León y Orense, pues hubiera estado diariamente en contacto con un barcelonés, con una valenciana y con una pucelana. Entonces, Facebook, Internet, las redes nos han unido. Primero conocí a María Elena porque yo leí el libro Entre el TDAH y el Alzheimer. Y me puse en contacto con ella. Claro, como ahora tú puedes ponerte en contacto con cualquier persona que conozcas, que veas, entras en Internet y vienes, o el email, o una página, o donde sea, me puse en contacto con ella, porque al leerlo revives cosas que te han pasado a ti, a familiares, amigos, y tienes la necesidad de conocerla, de hablar con ella. También lo leyeron mi madre, mi hermana, algunas amigas, y un poco la sensación es la misma. De hecho, es como si fuera parte del grupo, hablamos de María Elena como que fuera conocida. Después conocí a Terete, que no me entra en la cabeza llamarla Tere, porque recurrí a ella, que no éramos amigas ni conocidas ni siquiera en la red social, por un problema personal, y me ayudó desinteresadamente y le estoy muy agradecida. Y luego después, hace un año y pico, María Elena nos dijo que necesitaba que le echáramos un cable, entonces nos puso en contacto con José María, que no le conocíamos, pero yo sí que había leído intervenciones suyas en Internet y me parecía que era pues, la persona justo que faltaba, porque cuando hacía intervenciones eran intervenciones redondas. Siempre ha combinado empatía, sensibilidad, mano izquierda, documenta muy bien todo lo que expone. Entonces era un buen fichaje. Y los cuatro, que a pesar de que somos muy distintos, pues somos un buen equipo. Y de mí, como ya dijo Ana, os puedo decir que haciendo un paralelismo con los mundos estos virtuales tengo dos perfiles. Primero me gradué como maestra y pedagoga y luego pues intento graduarme de madre, pero todavía no lo he conseguido. Llevo 20 años dando clase en la escuela pública, como dijo, y 10 poniendo normas, recordándolas e intentando que se cumplan en casa. Lo que pasa es que como los navegadores voy recalculando ruta cada poco, pero creo que esto es bastante habitual. Si nos preguntamos si son buenas o malas las redes sociales, yo creo que como todo, en su justa medida, con un uso sensato, contrastando todo lo que vemos, no fiándonos al dedillo y, como diría mi madre, poniéndolo en cuarentena, es muy interesante y es un invento buenísimo. Es como cuando vas al pueblo en verano, te reúnes con gente que hace tiempo que no ves, de unos hablas con una cosa, de otras tenemos distintos sitios y en cada uno un lenguaje diferente. El más importante es que es un punto de encuentro entre distintas personas que viven el mismo problema, que es el TDAH. Es enriquecedor porque, por ejemplo, yo como maestra yo considero que es necesario conocer el sufrimiento de las familias, ver la desazón de una madre que nunca sabe las tareas de su hijo, ver la impotencia de los padres cuando ven que día a día están castigados y no saben por qué. Entonces es necesario ponerse un poco en la piel de los otros, pasearse por aquí y ver lo que la otra persona puede estar sufriendo, no quedarnos en la entrevista que se hace con ellos y ponerle 4 pautas para casa. También, de otra manera, si los maestros participan, los padres y madres podemos ver que hay mucho trabajo detrás y que hay mucha gente con muchas ganas de trabajar, que se puede estar formando, estudiando, buscando información en blogs, en redes sociales. Tengo un alumno con este problema, me podéis ayudar, y de verdad que la gente trabaja fuera del colegio muchas horas y durante las vacaciones, y se trabaja mucho más de lo que parece. Entonces también es interesante que los padres veamos que hay gente con ganas y que hay gente trabajando. Y si es el mismo papel de antes, los mismos 5 minutos. Y de la rama sanitaria parecido, también hay gente que pues, se pone en el otro lugar.
Acabo. Nuestra labor es mediar y os cuento así como anécdota pues que nosotros aquí, por ejemplo, tenemos como fin desmitificar, quitar bulos, noticias que hay por ahí, porque a lo largo de estos tiempos ha habido algunos sobresaltos. Pues hemos tenido, por ejemplo, de vez en cuando sale la famosa noticia del inventor del TDAH, que en su lecho de muerto dijo que no existía. También es cíclica la noticia de un psicólogo asturiano, que no voy a decir el nombre para no darle fama, que de vez en cuando también sale publicitando su libro y entonces dice que esto no existe, que son cosas de la sociedad y de los padres. También tuvimos una temporada ahí cuando un grupo de teatro hizo una obra que se ridiculizaba el TDAH, a las familias, la medicación. Bueno, nos pusimos en contacto con ellos, escribimos al Defensor del Pueblo, al Ministerio de Educación. No nos hicieron caso, pero nos parecía que teníamos que de alguna manera manifestarnos porque se estaba paseando por toda España que ni existía y que la medicación era una cosa de los padres para una comodidad. En estos grupos, así un poco en general, por si no lo conocéis, las preguntas o los temas más importantes suelen ser problemas en la escuela, precisamente de coordinación con los maestros, dudas en diagnósticos, dudas con la medicación, como sigue estando bastante demonizada, problemas de conducta, que es lo que da más quebraderos de cabeza. Y nuestra labor es dar visibilidad, eliminar bulos, pedir ayuda, ayudar, acompañar. Todos estos verbos son los que conjugamos en primera persona. Es una cosa que continuamente en nuestros grupos sale, la gente se enfada, se montan unos pollos enormes. Esa noticia se viraliza, en cambio la noticia, por ejemplo, de este blog de científicos en que desmienten este bulo, prácticamente nadie lo conoce. Es decir, el escándalo se propaga, pero la realidad no vende. Si vemos, por ejemplo, como ha comentado antes Terete, ponemos TDAH en las redes y empiezan a salir, por ejemplo, que sí que existe cuando nos quieren vender algo. Es decir, se cura con una hierba o con una posición mirando el pie, tocando el pie y tal, ¿no? Entonces sí que existe. Cuando realmente es para criticar a las grandes corporaciones, al sistema, etcétera, que no sé qué tiene que ver con esto, pero realmente se le critica, entonces no existe. Cuando sale un señor a vender un libro sobre el tema, pues sí que existe porque tiene un método de que lo cura, etcétera. Unas gafas de colores, no sé si alguien ha quedado en las gafas de colores. Yo mismo, que soy médico y profesional, estuve casi a punto de comprarme unas gafas de colores para ver si así, en fin. Pues sí, no, os parece una chorrada, pero realmente la desesperación que llega en estos casos es para hacer lo que sea, es decir, hacer el pino puente, un día de lluvia, etcétera, lo que sea, ¿eh? Entonces, simplemente, y con esto quiero acabar porque creo que ya está todo dicho, el TDAH en Internet. Hay mucha buena información, está toda la información del mundo. Hay páginas de profesionales, hay páginas de testimonios que evidentemente no es científico, son simplemente tanto a favor como en contra, es una experiencia que puede ser verdadera o falsa, anecdótica, no es científico. Sobre todo hay muchas páginas de vendedores de crecepelos, que hay un neologismo que ya se utiliza mucho, tanto en España como en Latinoamérica, que es el magufo, el que te vende algo que cura lo que sea, cáncer, diabetes, etc. Picáis diabetes, clicáis diabetes en la red, clicáis cáncer y sale que la guanabana tiene 100.000 veces más potencia que la quimioterapia y cosas de estas. Bueno, en el TDAH, como encima no está muy claro, pues bueno, de estas cosas a porrillo. De los grupos, como hemos comentado, hay muchísimos, algunos abiertos en que son de información general, algunos cerrados que lo que se hace es que solo el que está dentro del grupo puede ver la información y por tanto no son dados pues a la chafardería a veces pues del vecino y dicen, pues esta dice que su hijo tal y cual. Es decir, es una manera de preservar hasta cierto punto dentro de lo que puede ser la intimidad pues de las personas que quieren comentar sus casos particulares. Muchas veces y básicamente lo fundamental es autoayuda. He puesto después autoayuda entre comillas porque hay gente que se autoayuda a sí mismo, es decir, que monta grupos con su propio beneficio. Durante estos 3 años que llevo en Internet he tenido que salir escamado de alguno de ellos porque prácticamente el que lo había montado pues quería hacer un negocio pues a costa de los feligreses que estábamos allí en su iglesia. Como una compañera de otro grupo, pues sobre todo la idea principal es enterarte de otras personas que lo existen, sobre todo hay mucha gente como adultos no se había enterado en toda su vida, yo mismo hace muy pocos años no lo sabía. Y básicamente es pues algo, digamos, pues como hablar con alguien que te puede entender, porque a veces hablas con la familia, con vecinos y no te entienden, te dicen eso que he puesto ahora, bueno, son ideas tuyas, son cosas que no tienen importancia, en fin, que el niño está mal criado, etcétera, etcétera. También hay una limitación que es que, claro, ahí por Internet aparece todo tipo de personaje
Y hay personajes que no son beneficiosos, sino que pues te utilizan lo que has dicho pues en contra tuya, etcétera. Es como un bar, pero a lo grande, ¿no? ¿Qué hacen los grupos? Como ya hemos comentado, noticias, eventos, preguntas personales o generales, se generan diálogos, debates, a veces lucha libre, como hace poco hemos tenido aquí con el señor doctor Castillejo, que ya hemos visto que se ha liado esto, pues esto es lo de cada día en Internet. Si bien también pues hay memes pues de ánimo, de humor, es decir, de autoayuda, y los intrusos pues proliferan desde trolls, que siempre vienen pues a reventar. En este caso yo, con más de 2 años de experiencia, simplemente lo que hago es los elimino de forma inmediata, porque ya tengo experiencia en verlos. Usureros que vienen a ofrecer pues dinero a bajo rédito, eso es una cosa diaria. Bueno, también pues gente que pone porno, etcétera, esas cosas, y por eso aquí estamos los moderadores, pues que digamos un poco intentamos limpiar pues de hierbas todo esto, ¿no? Las limitaciones es que malentendidos enormes, es decir, a veces como no hablas directamente, hay gente que interpreta mal las palabras, que se enfada, que se va, que piensa que le has insultado, etc. Hay muchísimas cosas, que hay muchas cosas que a veces se interpretan mal. La gente muchas veces no busca una solución, no busca un consejo, que a veces alguien le da de forma sin saber absolutamente nada. Yo, para dar un consejo, vamos, es que soy casi incapaz de darlo a pesar de los años, porque no conozco ni a esa persona, no conozco las condiciones, no conozco qué parte me está diciendo de la verdad, etcétera. Es decir, que esta es una parte un poco peligrosa, digamos, porque a veces se pueden dar unos consejos completamente, incluso pues negativos, o consejos completamente erróneos. Y luego, aparte, que en estos grupos especialmente, claro, pensar, como han dicho por aquí, que el TDAH es genético, y muchas veces los que estamos aquí somos muy impulsivos, somos desatentos, no nos fijamos. Hay gente pues que es como también dentro del espectro autista, pues muy que no ve todo el conjunto, sino solo un punto, y las que se lían son verdaderamente enormes. Entonces, lo que me ha servido estos años, que llevo unos 3 años en estos grupos, es a intentar pues contar hasta 100 antes de enfadarme, ¿no? Es una cosa que realmente es importante. Es decir, aquella persona que no conoces, tienes que estar muy seguro de que realmente es una persona que te quiere hacer alguna cosa negativa antes de saltar rápidamente. Para eso los moderadores es importante. No estamos de acuerdo con todo el mundo, pero siempre hay que tener una cierta tolerancia y empatía con la gente. Apoyar a gente que nos cae bien, le apoyamos, le animamos, etcétera. Hay gente que estamos de acuerdo pero no nos cae bien, que es el segundo cuadrante, entonces bueno, los entendemos, y siempre pues respetar, es decir, aunque haya gente que no estamos de acuerdo. El cuarto cuadrante, que pone eres un pendejo, pues es lo que muchas veces pasa en la realidad y que lo intentamos evitar. A veces la impulsividad nos lo impide. Las redes sociales tienen una importancia enorme, porque, digamos, canalizan nuestra rabia o nuestra, digamos, problemas comunes. Y, por ejemplo, pues a veces cuando se comparó, como en este programa de humor, a los tontos con el TDAH, de la humorista Eva H., enseguida, pues en Twitter, pues aquello de ardían las redes, ¿no? O sea, una movilización para decir, oiga, esta señora, ¿qué está usted diciendo?, etcétera. Finalmente, incluso, pues el poder hace que haya una rectificación, que la gente que tiene un poder para comunicar sobre millones de personas, pues modifique sus ideas y, en este caso, rectifique. No siempre es así. Hay gente que realmente no rectifica, que se ha mantenido en sus 13, y que realmente es bastante lamentable. Hay noticias como, por ejemplo, esta de los franceses que no tienen TDAH. Es una noticia completamente falsa, pero que circula por las redes. Está desmentida hace bastante tiempo. Aquí, por ejemplo, pues la Gina Pera pues lo analizó en un artículo que tiene, y realmente las cifras que da la ciencia son aproximadamente un 5% de niños franceses, como en todas partes, que tienen TDAH, es decir, es lo mismo. ¿Y de dónde salen los bulos? A veces es difícil de saber. En este caso, pues la perpetradora del bulo pues es esta señora Marilyn Wedge, americana, es decir, que no es francesa, es decir, ni siquiera conoce Francia. Se inventó el bulo hace unos años y va circulando, y es una señora pues que además ni siquiera es psicóloga clínica, es decir, bueno, una cosa impresionante, ¿no? Yo realmente entré en las redes activamente. Yo hace 4 años odiaba todo esto de Facebook y tal. Desgraciadamente o afortunadamente, pues mi hija se metió
y entonces yo para vigilarla me metí detrás, empecé a entrar en esto del TDAH y hace 3 años un desgraciado programa de Salvados pues dijeron que el TDAH era una enfermedad inventada. En ese momento mi indignación se plasmó en entrar en estos grupos, concretamente entré en un grupo que se llama Plataforma de Rescate TDAH, que fue el primero que entré, y donde se realizó una petición para que el programa rectificara, simplemente que hiciera un programa pues con profesionales del TDAH para contrastar esta información. Este programa, por cierto, el señor Évole nunca ha contestado, todavía seguimos esperando. La verdad es que es muy lamentable que una persona que era progresista, etcétera, todavía nos siga dando completamente la espalda, pero es así. Pero eso sirvió pues para, poco más tarde, conocer a estas personas realmente pues yo, así como Terete, cuando vio el perfil de María Elena, pues le pareció estupendo. A mí me pareció... sinceramente, y ahora se lo voy a decir, nunca se lo he dicho, me pareció horrible. Me pareció una persona autoritaria, una persona ensimismada, una persona que no sé, no la entendía. Estuve como 6 meses sin entrar en ese grupo porque yo no entendía esas palabras, no son las mías. Yo soy más de intentar durante la vida, yo soy muy impulsivo, etcétera, pero he intentado disimular, he intentado ocultar lo que pienso por evitar problemas, y ella no, ella dice lo que piensa, y eso a veces queda muy feo, Y si lo veis, pues a veces este feo realmente es la autenticidad. Poco a poco entré y fijaros, pues ahora ya estoy aquí. De hecho, os tengo que decir que mis escasos buenos amigos, cada vez que los veo desde hace muchísimos años, la primera impresión fue malísima. Pensaba que eran imbéciles o tontos. Y realmente, pues, es decir, se cumple, o sea, yo de las primeras impresiones pues fallo bastante, por lo visto. Simplemente para aquellos que piensan que el TDAH no existe, aquí os pongo una ficha curiosa de hace justo ahora 40 años de un individuo que iba a segundo de GB y que pues aquí hablan los profesores que en aquel pues que sí, que más o menos el niño tenía una memoria e inteligencia buena, pero que de atención tenía una atención, bueno, que se movía, tenía movimientos incontrolados, que su atención era variable pero intensa, que realmente pues vive en un mundo imaginario, era un niño que estaba con los ovnis y con las cosas sobrenaturales, que no estaba en este mundo, es decir, estaba en un entorno y no se enteraba absolutamente de lo que pasaba a su alrededor, pero cuando había algo que le interesaba, entonces se centraba, ¿no? La atención, por tanto, era muy variable y la sociabilidad, todo eso realmente se plasmaba continuamente en las preocupaciones de los profesores y los padres que no sabían qué hacer. Aquí, como veis, pues comportamiento inadecuado, extremadamente distraído, la cuestión social parcialmente integrado, rechazado en cuanto a su actitud, no respetaba ninguna ley, mi única ley era la mía, es decir, era, excepto que claro, al cabo de unos años, a base de unos cuantos cinturones y palos, etcétera, esta parte de, digamos, de mi conducta desapareció. No desapareció el TDAH, desapareció el síntoma, que es a veces lo que realmente se ve. Es decir, no, ahora el niño está calmadito, claro, está asustadísimo, está ahí, no se mueve ni una ceja porque sabe que si se mueve le van a dar. Es decir, a mí me dieron todos los directores de todos los colegios que fui en primaria hasta el año 75, con la muerte del generalísimo Franco, que cambió y hubo la democracia, pero hasta entonces realmente, año por año, yo era vapuleado, digamos, pues con buena fe. En aquel caso no se veía raro, es decir, que te dieran un toque de atención. Cuando murió Franco, lo que cambiaron de estrategia... perdón, sí. 5 minutos, sí. Cambiaron de estrategia... No, acabo enseguida. Si esto ya es extra, lo que pasa es que se me ha ido. Me dijeron que me lo escribiera, pero no he querido, es lo que pasa. Y entonces me sentaron, no cerca del maestro, en la mesa del maestro. Es decir, en la mesa, o sea, el maestro estaba aquí, donde está Pilar, y yo estaba aquí. Así, cuando me movía con su vara, pues me daba más rápidamente. Entonces, con eso, es decir, a pesar de todo, esos profesores me motivaron, creyeron en mí, pensaron junto con mis padres que valía para estudiar, pues me dediqué a estudiar. Estuve 20 años de mi vida estudiando y finalmente pues incluso saqué una carrera, etcétera. Es decir, que el TDAH no solo existe, sino que ha existido siempre, desde luego, y que únicamente pues que lo tengáis en cuenta, incluso pues al alumno pues que está más perdido, más pues de algo se puede sacar. Es decir, si algo sacaron de mí, pienso yo que de cualquiera se puede sacar algo. Simplemente pues muchas gracias. El resto de grupos parlamentarios.
¿Por qué? Porque yo he estado 20 años en las calles, en los movimientos asociativos, luchando y reivindicando un derecho de los niños y de las niñas sordas a tener una educación accesible para todos y para todas, una educación inclusiva, que todavía no hemos conseguido. 20 años de mi vida, estoy hablando de 20 años de mi vida reivindicando esa demanda. Por eso di el paso a la política, porque existe un trastorno sin diagnosticar en el ámbito político, y en el Senado se ve continuamente, que es el trastorno de voluntad política, de déficit de voluntad política. Normalmente siempre vengo preparado, siempre tengo preparado algo, pero es que luego paso de eso. Entonces las intérpretes van detrás como diciendo, ¡ay! Bueno, yo quería decir que os agradezco el esfuerzo, intérpretes, por seguirme y por adaptaros a mí. Una cosa que quería también agradecer, que quiero decir, gracias a la entrada en la institución, el Partido Popular presentó una moción que se aprobó en el Senado, y que el Gobierno tenía que implementar. Cuando se aprueban estas mociones, el Gobierno tiene la obligación de implementar. Parece muy bonito, parece que es democracia, ¿no?, parlamentaria, suena eso, Congreso, Senado, se manda, se decide qué es lo que vamos a hacer. El Senado, no sé si sabéis, que siempre perdemos porque la mayoría absoluta está en manos de... no tenemos la mayoría absoluta. Pero bueno, se trabajamos, estamos igual. Hasta que alguna vez pues se consigue algo y se aprueba alguna demanda nuestra. Es fácil Es fácil hablar de la transición de los niños con TDAH a la vida adulta y gracias a esa moción empecé a conocer toda la idiosincrasia, ¿no?, que conlleva el TDAH, porque antes no tenía ni idea. Como persona sorda, por ejemplo, cuando nací, pues yo tenía dificultades de comunicación. Muchos años, ¿vale?, con rehabilitación logopédica para poder comunicarme, pero cuando se diagnostica puede ser que se centren en una sola de las etiologías y eso tape el TDAH, por ejemplo, y pueda quedarse sin diagnosticar. Entonces, gracias al contacto, ¿no?, con este mundo, he descubierto y he aprendido que dentro, voy aprendiendo poco a poco, que dentro la posición política, o sea, y el trabajo político no es fácil, pero desde Podemos es fundamental trabajar con la sociedad civil y pensamos también que es fundamental desde Podemos coordinar el ámbito educativo y sanitario, ¿vale?, e integrarlo también junto a servicios sociales. Si eso se consigue a través del protocolo, pero acompañándolo de una partida presupuestada idónea, porque si no va a caer en saco roto. ¿Qué tiempo me queda? También quería hacer un comentario para que veáis, ¿no?, eso que iba a introducir, que la política no es fácil. Recuerdo en julio, por ejemplo, os recuerdo que si queréis hacer alguna pregunta directa al Gobierno, me la pasáis y la hacemos. Y nos tienen que contestar, sí o sí. Pero bueno, las instituciones son frustrantes. El año pasado registré varias preguntas al Gobierno que todavía no me han contestado, no nos han contestado. Más de un año después, no
siguen sin estar contestadas. Parece que el Gobierno en funciones es positivo. La sociedad tiene una aparente, no sé, tranquilidad con un Gobierno en funciones, pero desde las instituciones no se avanza. Hay muchas cosas que no se pueden conseguir con este Gobierno en funciones y eso causa frustración. Otro comentario, otro detalle que quería transmitir es, pues eso, a veces esa necesidad de cambio rápido no se puede desde las instituciones. Por ejemplo, en Comunidad Valenciana os voy a hablar que en servicios sociales tenemos la peor nota a nivel estatal. La Asociación de Gerentes y Directores de Servicios Sociales dan a Comunidad Valenciana una nota de 1,05. En el País Vasco, por ejemplo, tienen una nota de 8,5. En cuanto a la gestión de los servicios sociales en cada comunidad autónoma, veis que esa diferencia es abismal. Y esto viene por una serie de políticas que han venido ocurriendo en Comunidad Valenciana, que ha desmantelado completamente el sistema de bienestar social. Esas decisiones que se han hecho y que se han venido tomando han afectado de forma grave a la colectividad. En el Senado, para mí, el papel fundamental que tiene el Senado es que ese protocolo de Comunidad Valenciana, que actualmente no existe, porque de momento no lo tenemos, seguimos sin tenerlo, pero puede ser que en comunidades autónomas sí que la tengan y sabemos que sí que las tienen, pero en Comunidad Valenciana no. Entonces, nosotros como Senado somos representación territorial y tenemos que paliar y evitar todas esas diferencias y desigualdades que se dan entre comunidades autónomas. No se puede depender del lugar en el que nazcas, del Estado español. No se puede tener una mejor calidad de vida en el País Vasco que en Comunidad Valenciana. Y eso es una de las funciones por las que tiene que velar el Senado. Creo que voy a ir terminando porque yo también me enrollo cuando me dejan. Pero quiero recalcar la importancia de la empatía, el saber lo que se pueden llevar a cabo desde las instituciones. Podemos entre todos y todas hacer cosas, solo hay que pelearlas, pero por eso siempre hablamos de que en las instituciones tienen que abrirse las ventanas y se tiene que dejar, ¿no?, o ventilar, porque esas instituciones hasta ahora han estado cerradas. Siempre hablo, me gusta hablar de zombies políticos y es cierto que hace falta una renovación en las instituciones para que ese déficit de voluntad política desaparezca. Nada, muchas gracias por escucharme y nada.